Muy bien, vamos a continuar con lo que es esta enseñanza acerca de la doctrina de Cristo. Entonces, estábamos siguiendo lo que era la predicación expositiva de las epístolas del apóstol Juan. Y en la segunda epístola, en el capítulo 1, en el versículo 9, el apóstol Juan le señalaba eso a la iglesia a la cual él dirigía su carta y le dijo: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces recordemos, en el contexto en el que Juan escribió esto era porque estaban esos falsos maestros, falsos creyentes, que estaban negando la encarnación de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces él apelaba entonces, inspirado por el Espíritu Santo, a recordarles que debían estar con la correcta enseñanza acerca de Cristo y no excederse de eso, no ir más allá de supuestas ideas nuevas que traían estas personas, sino permanecer en la doctrina que ya una vez se les había sido enseñada. Ahora sabemos que la doctrina de Cristo abarca muchos aspectos acerca de él. Y es por eso vital para las personas. Un hermano lo definía así: la doctrina correcta de Cristo es de vida o muerte para las personas. Para nosotros, tener la doctrina correcta sobre el Hijo de Dios es un asunto de vida o muerte. Bien, es cierto, hoy en muchos contextos, muchos grupos hablan acerca de Jesús, hablan acerca de Cristo, pero cuando indagamos más puntualmente nos damos cuenta que no es el Jesús de la Escritura, no es el Jesús que nosotros vemos que se ha revelado. Por eso es tan importante meditar. Y pueden ser cosas que ya algunos conozcan, pero estar constantes en meditar en la doctrina, en la enseñanza correcta de Cristo. Por ejemplo, si nosotros hablamos acerca del Jesús de los mormones, vean lo que ellos dicen en su página. Dice: los mormones creen que Dios y Jesucristo están completamente unidos en su amor perfecto por nosotros. Dice, pero que cada uno de ellos es un ser distinto con su propio cuerpo glorificado y perfecto. Creen que todos los hombres y mujeres que han nacido en el mundo, incluido Jesucristo, vivieron como Dios antes de esta vida, como hijos procreados en espíritu. Los mormones creen que Jesucristo vivió una vida mortal, perfecta, para darnos el ejemplo supremo a seguir. Es una visión totalmente distorsionada acerca del Hijo de Dios. Y este Jesús no puede salvar a nadie. Y el Jesús de los testigos de Jehová, recordemos que tampoco podría salvar a nadie, porque ellos lo ven como el primogénito de la creación, un ser creado, por lo cual entonces no es Dios. Por ejemplo, el Jesús de los musulmanes también lo ven como aquel que era un profeta más que vino. Entonces tampoco podría salvarnos. Y ahí que sea tan importante como el apóstol Juan dijo en el capítulo 5 de su primera epístola: este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, dice, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Ahí es donde nosotros debemos examinarnos. ¿Tenemos al Hijo de Dios, pero al verdadero que está revelado en la Escritura? Bueno, aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo, Él nos ha dado testimonio acerca del Hijo. Creemos que Él es Dios mismo. Cristo es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre también. Decía un hermano, el más excelente tema para hablar o escribir es acerca de Jesucristo. Ese debe ser el centro de lo cual las iglesias debemos proclamar y anunciar cada día. La obra y la persona de Jesucristo. No hay otro tema más importante en el cual nosotros aquí reunidos podamos escuchar. Todo debe estar centrado en Él. De hecho, como vamos a ver más adelante, el mismo Señor dijo que Moisés, los profetas y los salmos, todo lo que ahí está escrito es acerca de Él. Por eso entonces nosotros, cuando nos acercamos a la Escritura, vamos a ver la obra de Cristo, vamos a ver la persona de Cristo.
Él permea toda y debe permear toda nuestra enseñanza. De esa manera entonces vamos a perseverar en la doctrina de Cristo. Por eso alguien que pueda decir, es que hablan mucho ahí, solo hablan mucho de Jesús. ¿Qué otro tema podríamos hablar en la iglesia del Señor? Si usted no anhela, no se deleita en escuchar acerca de Cristo, debe examinarse si realmente lo ha conocido a Él. Él es, como dice la Escritura, la perla de gran precio. Sea un hermano, cuando escribes, no lo disfruto si ahí no suena Jesús. Todo lo que decimos no es más que insípido y no está sazonado con esta sal. Cita a Pablo, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Más adelante Pablo dice, ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Ahora, es este también, y eso es lo que debe ser nuestro máximo y mayor deseo, conocerle cada vez más a Él. Primero, porque de esa manera le vamos a adorar y servir mejor, siendo más acerca de su gran obra, de quién es Él. Segundo, para anunciar quién es este Jesús, anunciarle a las personas la obra que Él ha hecho. Sabemos que el Espíritu Santo orará en los corazones de los que son de Él entonces, mostrándoles nosotros el verdadero Evangelio, centrado en nuestro Señor Jesucristo. Isaías 32:2 nos dice, Jesús es como el escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, contra la tormenta, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Ese es el Señor Jesucristo. Ahora, como habíamos visto la semana anterior, en un breve repaso, la Escritura nos enseña que el Padre escogió a su Hijo para ser el mediador perfecto entre Dios y el hombre. Entonces, habíamos visto que eso era desde la eternidad. Isaías 42:1 dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, dice, él traerá justicia a las naciones. En 1 de Pedro 1:19 nos dice también, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. También la Escritura nos revela más acerca de esta doctrina de Cristo, que existió un pacto en la eternidad, que se conoce como el pacto de la redención. Hebreos 7:21 nos dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, cita el Salmo 110, juró el Señor y no se arrepentirá. ¿Cuándo juró Dios esto? ¿Qué va a hacer? En la eternidad. Tú eres sacerdote para siempre. Según el orden de Melquisedec dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. La enseñanza es que Él es el único entonces que puede mediar de Dios y el hombre. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ya hemos visto que Él es el profeta, sacerdote y rey de su pueblo, salvador de su iglesia y el que es la cabeza de la iglesia. Y en la Escritura nos dice entonces que a esa iglesia, a ese pueblo, Él vino a redimir. 1 Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Vemos que ahí le estaba hablando a la iglesia. Se dio en rescate por todos los de su pueblo. Vino a redimir y a su tiempo llamó a su pueblo. Isaías 55, del 4 al 5 dice, he aquí llamarás gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. 1 Corintios 1:30 nos dice lo que Él iba a hacer, justificar, santificar y glorificará a su pueblo. Mas por Él, 1 Corintios 1:30, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Finalmente Filipenses 3:20 nos dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos,
de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria. Este es el resumen básicamente de la obra, de la doctrina de Cristo, podríamos decirlo más bien, lo que Él va a hacer. Ahora también vamos a meditar un poco acerca de lo que la Biblia nos enseña sobre la persona de Cristo. Vamos a empezar hablando sobre su divinidad. Quiero leerles esto que dijo un hermano en el siglo pasado. Dice, sobre el asunto de la divinidad de nuestro Señor, no podemos dudar ni por un instante. No solo creemos que Jesucristo es Dios, sino que arriesgamos nuestro futuro eterno sobre esa verdad. Soy un hombre, lo sé, y para mí no puede haber nada más que la destrucción eterna ante la presencia del Señor si el Salvador Cristo no es divino, pero Él es divino. Esto lo mantendremos ante todos los hombres como nuestra confesión de fe. Jesucristo, el Hijo del Altísimo, Dios verdadero de Dios verdadero, es mi Señor y mi Dios. Ahora, hermanos, ¿por qué es necesario? Debemos preguntarnos, ¿por qué es necesario la divinidad de Cristo? Una pregunta muy importante que debemos conocer. ¿Por qué tenía que ser nuestro Redentor, nuestro Salvador, tenía que ser Dios mismo? Que no podía haber sido un ángel u otro hombre, ¿verdad?, de este mundo, sino que tenía que ser Dios mismo. En primer lugar, lo que debemos recordar es, solo el infinito Dios podía llevar sobre sí todo el castigo de todos los pecados, todos los que un día iban a creer en Él. Cualquier otra criatura sería una criatura finita y no hubiera logrado cargar con ese castigo. Salmo 130 y versículo 3 nos dice, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá? Cualquiera de nosotros, cualquier ser humano, ante la presencia de Dios, no tendríamos forma de soportar el castigo y la ira del Señor. Por eso entonces entendemos que aquel que iba a salvarnos debía poder soportar ese castigo. La Escritura también nos dice que la salvación viene del Señor. Todo el mensaje de la Escritura está designado para mostrar que ningún otro ser humano, ninguna criatura, hubiera podido jamás salvar al hombre. Solo Dios podía lograrlo. Lo que nos dice Jonás 2:9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Se anunciaba que solamente Jehová es el que puede salvarnos. Vamos a ver luego más adelante. Jesús es Jehová. Se había revelado en el Antiguo Testamento. Creemos en un Dios en tres personas. Y Él es Jehová. El Salmo 49, versículos 7 al 10 dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. Dice, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Dice aquí el salmista está hablando y dice, nadie podrá redimir a otro, que esa redención es de gran precio. Solamente Dios podría lograrlo. Entonces por eso se nos está enseñando. El Redentor debía ser divino, debía ser Dios. Solo alguien que era verdadera y completamente Dios, como leíamos ahora, podía ser el mediador entre Dios y el hombre. ¿Quién iba a mediar entre esa guerra que existe entre Dios y el hombre? Tiene que ser Dios mismo, el que venga a mediar. Mira, Timoteo 2:5, como leíamos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Cristo, hombre. Fuera de Cristo no hay forma entonces de que usted pueda estar reconciliado con Dios. No hay otra manera. Por eso debemos nosotros depositar toda nuestra esperanza y toda nuestra confianza en la persona de Cristo. Si hoy alguno está confiando en otra persona o en otra idea,
Llegará el momento en que se llevará a esa gran decepción. Que no podrá realmente gozar de la presencia de Dios si no es solo a través de lo que el Hijo de Dios, Jesucristo, ha realizado. También Juan 14:9 dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Él es entonces el que nos puede guiar y mostrar realmente quién es el Padre. Luego dice, era necesario que Él fuera Dios para que presentara un sacrificio de infinito valor y diera perfecta obediencia a la ley de Dios. Efesios 5:2 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, dice, ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, recordemos qué es el pecado. Juan nos ha dicho en su epístola, ¿verdad? También es desobedecer, transgredir la ley. Todos hemos transgredido la ley. Pero Cristo dice no conoció pecado. Quiere decir, nunca desobedeció, transgredió la ley. Vio la ley. Dábamos a un Salvador así. Y este es Dios. No conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Por eso es necesario entonces, hermanos, por estas razones y como nos dice la Escritura, de que ese Redentor, ese Mesías, el Cristo, el ungido, fuera Dios. Recordemos que ahí fue donde falló Israel. Ellos esperaban un hombre, esperaban una redención, no del pecado, una redención, sino de aquellos sus enemigos terrenales. Pues sabemos que lo que esclaviza hoy al hombre, el problema más grave que todos tenemos, Cristo, es la condenación, la esclavitud al pecado. Lo único que podía salvarnos de esto es Dios mismo. Y que nosotros confesamos que Jesús es verdaderamente Dios. Ahora vamos a ver unos pasajes que nos hablan en el Antiguo Testamento sobre la deidad de Cristo. Vamos a buscar en Génesis 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Dice, entre tu simiente y la simiente suya. Y la versión sería, esta o él te herirá en la cabeza y tú te herirás en el calcañar. Aquí, como varios conocen, ¿verdad? Se están anunciando, o es el anuncio del Evangelio, el primer anuncio del Evangelio de Jesucristo. Entonces Dios le estaba revelando, iba a venir alguien, simiente de la mujer. Dice, él te herirá, quiere a un hombre. Iba a venir un hombre, descendiente de la mujer. Entonces aquí vamos viendo ya que se nos está hablando de que iba a ser hombre también. No solamente es eso lo que se estaba revelando. Lo que nos está apuntando aquí Dios es que ese que iba a venir iba a vencer sobre Satanás. Lo cita un hermano. El triunfo que se iba a lograr sobre Satanás demuestra que sería una persona divina. En el gran conflicto entre el bien y el mal, entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas, entre Cristo y Belial, entre Dios y Satanás. El que triunfa sobre Satanás es y puede ser nada menos que divino. Aquel que es la simiente de la mujer que iba a venir a destruir Satanás debía ser divino. Entonces, desde Génesis 3:15 nosotros vamos viendo esa revelación de que aquel que venía a darnos esa salvación debe ser Dios. Ahora, recordemos que en la revelación que Dios va dando acerca de esta promesa, también luego a Abraham, más adelante, Él le vuelve o nos da más luz sobre esta simiente que iba a venir de Adán, pero que ahora también Dios dice que va a ser descendiente de Abraham también.
en Génesis 12 del 1 al 3 y Génesis 15 del 1 al 6. No los voy a leer por cuestión de tiempo, pero luego lo pueden leer. Pero en Génesis 22 del 15 al 18 dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste. Entonces en Génesis 15, Dios le había dado la promesa a Abraham. Es donde se nos dice que que Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia, porque creyó en la promesa. Ahora aquí Dios nos está diciendo, en esa simiente que va a venir de usted, Abraham, es la simiente que había sido anunciado a Adán y a Eva, ¿verdad? En Génesis 3:15. A través de eso yo voy a bendecir a todas las naciones, a través de esa simiente. Ya vamos viendo que iba a ser algo que iba a afectar a toda raza, a todo pueblo. Pero ahora, en el libro de la epístola de Gálatas, más bien en la epístola de Gálatas, en Gálatas 3:16, nos da luz de quién era esa simiente. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Dice, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos. Dice, sino como de uno. Y a tu simiente, y dice Pablo, la cual es Cristo. Esa era ese descendiente de Abraham que iba a venir a bendecir a las naciones y iba a venir a destruir a Satanás. Ahora, vean cómo la Escritura, hermanos, en Juan 8:56 nos va a hablar que ese era Cristo. Dice, Juan 8:56 a 58 dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Dice Jesús, dice, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Le dijo, de cierto, cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Dijo, de cierto os digo, bueno, enfatizando más bien otra vez, antes que Abraham fuese. Entonces, recordemos que ese título, yo soy, es un título divino. Dice que Abraham se gozó en que había de ver su día. Lo que dice Génesis 15, ¿verdad? Donde creyó a la promesa. Estaba creyendo en ese yo soy que es Jesús. Jesús, esa simiente de Abraham, entonces es Dios, Dios mismo. En esto él se gozaba, Abraham, en esa promesa. Entonces, esto demuestra que la persona predicha como la simiente de la mujer, como la simiente de Abraham, en medio de la cual se iba a efectuar la redención y bendecir a las naciones, iba a ser, como descendiente de la mujer, un hombre, pero también iba a ser divino. No podía ser la simiente de Abraham si no fuera un hombre. No podía ser el Salvador de los hombres si no fuera Dios. Y ahora, hay varios pasajes, hermanos, que hablan acerca de la deidad de Cristo, pero solamente voy a mencionar unos cuantos. Muy bien, entonces Isaías 6, que esta es la visión que tiene el profeta acerca de Dios en su trono. Vamos a leer del 1 al 5. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Vean la visión que él tiene. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. O sea, Isaías estaba presenciando a Jehová, dice, y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos.
Y ahora escucha el versículo 9. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Gruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos y entienda. No vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él. Entonces aquí nosotros hacemos la lectura y decimos, Isaías estaba contemplando la gloria de Dios, de Jehová, del ejército. Pero ahora cuando vamos al Evangelio de Juan, vamos a leer Juan 12. Muy bien, leamos del versículo 35, perdón. Juan 12, 35. Dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Dice, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Y dice Juan, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Isaías estaba viendo al Señor Jesucristo antes de que él tomara su humanidad, antes de que él fuera encarnado. Entonces lo que nos está mostrando es que este Jesús es Jehová. Desde el Antiguo Testamento podemos verlo, la enseñanza acerca de que Él es Dios. Ahora, cuando nosotros vamos y tomamos el Nuevo Testamento para ver la divinidad de Cristo, no escribí todos los pasajes, hermanos, porque si no se hubiera hecho demasiado extensa, pero todo el Nuevo Testamento es el que nos va a dar la luz de que Cristo es divino, de que Él tiene los atributos de Dios que le pertenecen a la deidad. Entonces también nosotros podríamos comparar, como lo tengo ahí, con el Salmo 45, del versículo 6 al 7, con Hebreos 1, del 8 al 9. Se nos revela quién es ese en el cual Dios le promete, le dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Y en Hebreos 1:8 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Esa profecía en el Salmo 110 dice el autor a los Hebreos, es acerca del Hijo. Dios está hablando, trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Y el Salmo 110:1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y en Hebreos capítulo 1 y a partir del versículo 8, es cuando también el autor nos dice de quién estaba hablando aquí el salmista. Hebreos 1 al 8 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por la cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio daste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Entonces vemos que aquí, a partir del versículo 8, nos enfatiza que es acerca del Hijo. Versículo 13, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás. O sea, nunca le dijo esto a un ángel, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Se lo dijo al Hijo, que es Dios mismo. Luego tenemos la profecía en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Dice, y esos serán los nombres que él recibirá. Admirable,
consejero, y dice Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Luego ahí están estos otros pasajes, Jeremías 23, del 5 al 6, Miqueas 5:2 y Malaquías 3:1. Quiero que leamos ese de Malaquías. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 3:1 dice, he aquí, este es Jehová el que está hablando, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho Jehová. Como hace unas semanas vimos, ese mensajero que venía a preparar el camino a Jehová era Juan el Bautista. Y él anunció, preparaba el camino a nuestro Señor Jesús. Vemos que entonces, según esta profecía, es Jehová. Entonces, hermanos, hay mucha evidencia, por lo cual nosotros, como les digo, podemos conocer más acerca de esta doctrina, de la persona de Él en su deidad. Decía un hermano, no es accidente que a lo largo de la historia, estos grupos que han abandonado la creencia en la plena deidad de Cristo, no han permanecido por mucho tiempo dentro de la fe cristiana, sino que pronto se han descarriado. Todo el que niega al Hijo, digamos, no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Todo el que se descarría, no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Permanece en la enseñanza, sí tiene al Padre y al Hijo. Ese es el punto, hermanos. Desviarse de la doctrina correcta de Cristo lleva a los hombres a estar en enseñanzas o doctrinas incorrectas, que al final lo que hacen es condenarle. Por eso Dios nos ha dejado su palabra. Brevemente hemos visto cómo la misma Escritura enseña que este Mesías, el Señor Jesucristo, es Dios mismo. Por lo cual nosotros, es cierto, el Espíritu Santo que hemos recibido nos ha dado testimonio desde el día que creímos que Él es Dios. Tenemos esa certeza, el Espíritu que nos guía. Pero ¿qué utiliza el Espíritu para darnos esa convicción? La palabra que Él mismo ha revelado. Cual nosotros hacemos bien en permanecer en ella. Conocer la Escritura. Porque sé que en muchos de ustedes, en muchos casos, llegará alguien a hablarle acerca de que Cristo no es divino. Cristo no es Dios. Pero bueno, nosotros si conocemos la palabra podemos dar testimonio de esta verdad. Mostrar que Él es Dios. Si no es Dios, nosotros no tenemos salvación, no hay esperanza. Pero si hoy estamos en Cristo, podemos gozar. Y un día, como leía en Filipenses, seremos semejantes a Él, transformados. Este cuerpo será totalmente glorificado. Estaremos con Él libres del pecado. Pero eso es solo porque Dios mismo vino a salvarnos. Amén. Entonces vamos a concluir acá. Regresamos a las 10 para tener el culto.